Ok, familia, una vez más muchas bendiciones. Un saludo muy especial para la familia Jiménez, donde quiera que se encuentre, para mi hija Luisa Fernanda, mi hijo Luis Miguel, también para mi madre allá en Remedios, mis hermanas y todos los familiares que están ya en este grupo, algunos. Por supuesto, he tomado un tema que me parece de suma importancia acerca de la oración. Eh, recuerden, ayer les leí, o más bien en el video anterior les leí o les enseñé cómo el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, usaba la oración. Segundo libro de Crónicas 7:14, ahí se muestra cómo Dios se manifiesta dentro del templo donde van a orar. Y también le mostré cómo Job, en el libro de Job 8:5, ahí se muestra la importancia de orar en la mañana. La oración en la mañana es muy importante porque las primeras horas del día son indispensables para uno poder tener tiempo, es decir, donde nadie te va a interrumpir, nadie te va a molestar, nadie te va a importunar, porque tienes tiempo para estar con Dios en la intimidad de tu hogar, de tu casa. En el tiempo antiguo los judíos acostumbraban postrarse boca abajo, con el rostro en tierra, una forma humillante de orar, y Dios quiere esa actitud en el ser humano. Sin embargo, en el tiempo en que estamos viviendo, quiero decirte, muchas veces no importa no importa la forma, es la posición en que esté, no importa. Algunos acostumbramos a hacerlo de rodillas, otros quizá lo hacen sentados. Sí, porque hay personas que les duelen las rodillas, hay personas que sufren artritis o no pueden doblar su rodilla, pero se sientan y ponen una actitud de humildad para orar. Siempre la actitud, lo más importante no es la actitud del cuerpo, es decir, cómo está el cuerpo. Si estás sentado o quizá ya estás postrado en una cama, ahí puedes orar. A Dios le interesa es la actitud del corazón, es la actitud interna con la cual haces la oración, y además la fe con la que la haces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes hacer nada, no te puedes acercar a Dios. Dice, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él galardona a los que le buscan. Quiero compartir contigo hoy, sobre todo quisiera hablar de unas experiencias puntuales en las cuales yo tengo la experiencia de haber recibido de Dios la respuesta a la oración. Ya que pues Jesús durante toda su vida enseñó a orar, aparte de que en el tiempo antiguo se les enseñó a orar, pero a lo largo de la vida del Señor Jesús, durante su servicio, el Señor Jesucristo enseñó el qué, es decir, qué orar, el cuándo, el cómo y por qué, el dónde y por quién se debe hacer la oración. Todo eso lo enseñó el Señor en todo el trayecto del Nuevo Testamento. Encontramos las experiencias. Hay pasajes como Marcos, creo que es el 1:35, donde dice que Jesús muy de mañana iba a lugares distantes para orar. Uno dice, pero Él era Dios manifestado en carne, ¿por qué Él lo hacía? Para darnos ejemplo, primero. Y segundo, para que nos diéramos cuenta que esa comunión con el Padre es la comunión que usted y yo necesitamos también de tener con Él. Ese tiempo que se saca con Él no es un tiempo perdido, es un tiempo bien invertido. En alguna ocasión encontramos un pasaje donde Él les enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y narra entonces la parábola de la viuda y el juez injusto, donde una mujer que es viuda y ella necesita que el juez le haga justicia del adversario. Por favor, hazme justicia de mi adversario. Y el juez dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo temor a ningún hombre, dice, pero por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Es decir, Dios allí, el Señor Jesús allí enseña sobre la necesidad de orar siempre, es decir, de insistir. La oración es una insistencia, es un clamor, es un pedir, pero para eso tiene que haber fe, hay que creer. ¿Qué es la fe? Después la fe, la certeza de lo que se espera, tener la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar seguro que al yo hacer esa oración yo voy a ser escuchado por Dios y que Dios me va a responder. Es fe, es creer. La oración debe ir ligada a la fe, porque si no hay fe entonces no se ora. Y eso es lo que mata a muchas personas, es decir, les quita, si no hay fe pues no se ora. Pero la oración es una herramienta poderosa. Les voy a decir 2 casos puntuales, recuerdo. Y eso sucedió en mi vida y en la vida de mi familia. Por ejemplo, hace algunos años a mi mamá le detectaron un grano aquí en la punta de la nariz, en el pueblo. Fue a los médicos y los médicos le quitaron un pedacito de allí, lo mandaron a Medellín, a cancerología, y lo examinaron y dijeron: esta señora tiene cáncer. En ese tiempo mi madre fumaba cigarrillo a más no poder, se fumaba un paquete diario y a veces no le alcanzaba el paquete diario, y un cartón de piel roja en ese tiempo. Después pues ella se modernizó y cambió a President y ella seguía fumando. En ese tiempo yo ya estaba incursionando en el evangelio y estaba lejos de la casa. Me había ido a seguir el evangelio por allá en La Dorada, Caldas. Pertenecía a una congregación. Bueno, yo no cesaba de orar por mi familia. Señor, trata con mi familia, porque los visité una vez y me miraron con menosprecio. Eres evangélico. Pues aquí muchos son evangélicos. Ahí están borrachos. El otro, y el hijo de un primo está por allá también tomando ya, y él era evangélico. Y yo les dije: yo soy de los de verdad. Y así. Y me fui, pero seguí orando. Y Dios tiene formas de tratar con el ser humano, con la familia. Hay cosas que pasan en la familia y Dios lo permite para que a través de ello ellos busquen a Dios, ellos busquen al Señor, se acerquen a Él y se active la fe en ellos. Entonces seguí orando por mamá, pero un día me llega una razón. Mamá va para Medellín porque le detectaron cáncer en el grano ese que tenía en la nariz y va para el Hospital San Vicente de Paúl. Yo me preocupé mucho. Dije: Señor, no vas a llevarte a mi mamá sin conocerte. Permíteme que yo le hable el evangelio y que ella lo entienda y que lo crea. Entonces viajé, pedí permiso en la congregación. Yo ya dirigía una congregación allí de la Misión Panamericana de Colombia. En esos días estaba en ese trance de conocer quién es Dios en realidad. La verdad, no tenía mucho tiempo de estar en el evangelio, pero ya predicaba el evangelio. Viajé a encontrarme con mi madre. Nos encontramos en la casa de mi tío Jorge Jiménez en Medellín. Ella en ese tiempo se quedó en la casa de la comadre de ella. Supuestamente la señora Olga vivía como en un 3er piso, por ahí vivían. Estaba una familiar llamada Fanny, etc. No recuerdo exactamente cómo era la cuestión de la casa. Lo cierto es que visité a mi madre, llegué en la tarde y estaba muy deprimida, muy triste, muy afligida, acostada en una cama. Le digo: madre, aquí llegué, yo quiero darte una noticia de parte de Dios. Sí, dígame, mijo. Ella estaba blanditita para escuchar la palabra. Le dije: mire, el Señor te ama. ¿Tú crees que el Señor te puede sanar? Ella dijo: sí, yo creo. Dije: mamá, pero ¿de qué me gano yo orar por ti y que el Señor te sane y tú sigas igual? Te voy a pedir un favor, entrégale tu vida al Señor y así oro por ti. Cuando ore por ti, si Dios te sana, bien, y si no te sana, pues te vas con el Señor porque ya le entregaste tu vida al Señor. Ella me dijo: pues mi hijo, ¿yo qué más espero? Le había hablado mucho tiempo y no quería entender. Y me dijo: ¿yo qué más espero? Le dije: bueno, entrégale tu vida al Señor. Y la guié en la oración a mi madre, solos allí en esa habitación, en medio de incrédulos, porque en ese tiempo ni mi tío Jorge ni mi tío Faila, nadie de ellos. Yo era solito con mi mamá allí. Bueno, oré por ella. Y al otro día tocaba ir al Hospital San Vicente de Paúl porque allí iban a empezar la radioterapia que les aplican. Y resulta que nos fuimos, oré por ella, ella le entregó primero la vida al Señor, luego oré por ella, le puse las manos encima de su cabeza, oré, pues imagínense, estoy orando por mi mamá, que ya está determinada a morir. Ya mi abuelo había muerto de cáncer, un tío había muerto de cáncer, Virgilio, etc.
Entonces yo oré con mucha fe y yo había pedido oración en la congregación que yo dirigía en La Dorada, Caldas. Bueno, lo cierto es que fuimos ese otro día al Hospital San Vicente. Ella entró a la oficina donde atiende el médico y a mí me extrañó que entraban otras personas y ella seguía adentro. Yo me preocupé. Entonces dije, pero ¿qué pasa con mi madre? Y me paraba y miraba hasta que ella salió de allí, salió llorando. Ay, mi hijo, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Qué pasó? El Señor me sanó, el Señor me sanó. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, mi hijo, vea, el médico decidió hacerme otro examen. Y cuando completó los 2 exámenes, dijo, ¿pero qué pasa aquí? Aquí dice que tiene cáncer y aquí dice que no tiene nada. Aquí dice que tiene cáncer y hace como 20 días mandaron el resultado, y aquí dice que no tiene nada. ¿Qué pasó? Ella le explicó, le dijo, no, doctor, lo que pasa es que mi hijo es evangélico y él oró por mí anoche y reprendió la enfermedad y el cáncer, y esa es la razón. Ella comenzó en ese momento a creer. Hasta el médico le dijo, pues parece ser que el Dios de su hijo hizo un milagro. Ese fue un milagro palpable en la vida de mi madre. A ella, como recuerdo, tiene una cicatriz ahí en la nariz y eso le recuerda cuando se mira al espejo que el Señor la sanó. Y de ahí en adelante el médico le dijo, bueno, señora, entonces deje de fumar. Y de ahí en adelante mi madre dejó el vicio. Ella intentó un tiempo volver a fumar, pero yo le recordaba, recuerde que el Señor la sanó. Y eso hizo que con el tiempo mi padre también se convirtiera al Señor, el testimonio, y luego también mis hermanas fueron llegando. Hoy día la mayoría de ellas creen en el Señor y creen en el poder de la oración. Y para no hacerle el cuento muy largo, hace poquito yo pedí oración a muchas personas por las redes sociales, hermanos de Venezuela, hermanos de Argentina, hermanos, estaban orando por mí porque a mi hija le dieron 24 horas de vida. Ella se estaba desangrando y la llevaron por urgencias y a la final los médicos dijeron, pues no le damos mucha esperanza, parece que alcanzaron a irsele muriendo algunos órganos por la falta de sangre. Le damos 24 horas de vida. Nosotros comenzamos a clamar, a orar, y Dios hizo un milagro en la vida de mi hija. Ahí está mi hija vivita, amamantando a su hijo, y yo creo que en este momento va rumbo a Remedios, o está en Remedios, recién llegada, como un milagro que Dios hizo en la vida de ella. Y le podría contar muchos otros que ha hecho en mi vida y ha hecho en la vida de otras personas por las que a través de más de 30 años que llevo como pastor, he orado por personas que Dios le ha hecho un milagro en su vida. Por eso yo le digo, por favor, aprenda a orar. Crea en el poder de la oración. Dios a través de la oración hace grandes cosas, pero hay que tener fe y hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso estas enseñanzas están enfocadas en enseñarle a usted la importancia de la oración, en que aprendamos acerca de la oración. Hay mucho poder a través de la oración, hay poder de Dios. La oración hace que se desate el poder de Dios a favor de la persona por quien oramos o a favor nuestro mismo. Cuando oramos por otros se llama intersección. Cuando oramos por nosotros se llama petición personal. Pero normalmente son más las cosas que podemos hacer por otros, al punto de que muchas veces uno está enfermo, pero ora por otro y se sana, y uno no. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque Dios es soberano y Él decide. Pablo sufría, tenía una enfermedad en los ojos. Pablo tenía problemas en los ojos y decía que había orado a Dios, pero Dios no le había quitado eso. A eso se le llamó también tal vez el aguijón en la carne. Dice, por lo cual 3 veces he clamado a Dios que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aunque Pablo tenía ese problema, vemos que hacían llegar los paños con los que él se limpiaba el sudor y los ponían sobre los enfermos y la gente se sanaba a través de las oraciones de Pablo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Por favor, incluya la oración dentro de su vida, dentro de sus objetivos. Ponga la oración, el hablar con Dios todos los días de su vida, porque Dios no le faltará y Dios le dará una respuesta a su oración. Dios es poderoso para responder la oración. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente
para que no lloviera sobre la tierra y no llovió por 3 años y medio. Y luego oró nuevamente para que lloviera y volvió a llover. Y eso que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Le invito a que se suscriba al canal. Quiero seguir compartiendo este tema apasionante de la oración para que usted la incluya dentro de su vida y sé que su vida va a cambiar por el poder de la oración. Bendiciones para todos. Saludos familia Jiménez, donde quiera que se encuentre. Los amo.